Mishun Moray Rabotai, con el permiso de mi señor padre, vamos a empezar la clase. La clase está muy complicada el día de hoy, porque habla de los desastres naturales. ¿Cuál es el motivo que vienen desastres naturales al mundo? Está muy difícil explicar esto, y dice porque son por culpa de tipos de pecados que hace Am Israel, provoca que esos desastres Barminan vengan al mundo. Vamos a empezar con el primero. El primero empieza de Maaser, si es que la gente diezma su dinero. Entonces, primero que nada tenemos que saber que el mundo no es de nosotros, el mundo es de Akadosh Baruj Hu. Borolam nos permite vivir en este mundo. Pues como nos permite vivir en este mundo, el mundo es de Él y Él pone las reglas. Y la principal regla dentro del trabajo que nosotros hacemos, Hashem nos pide que asociemos a Dios en nuestro trabajo. ¿Cómo asociamos a Dios en nuestro trabajo? Dando el maaser, diezmando. Cuando una persona saca maaser, saca su diezmo de su utilidad, lo que tiene de utilidades, saca el 10% y ese 10% lo reparte. ¿Cómo se debe de repartir? O a las yeshivot, o a lugares donde estudian Torah, o a la Kupá, o a gente necesitada, o al Gemach, donde ayudan gente. Hay muchas cosas como dar el maaser. Lo que sí es muy importante que una persona se preocupe porque el maaser sea dado correctamente y a las personas correctas. No nada más es repartirlo, sino también checar a quién se lo estás repartiendo, porque si no checas a quién se está repartiendo y el maaser lo estás dando a alguien no correcto, muy tristemente no se considera maaser. Si vino alguien y te dijo, dame tu diezmo, y la causa no es una causa válida, no se considera que estás dando maaser. Entonces tienes que, aquí me obliga a dos cosas. La primera, a dar el maaser, y la segunda, a saber a quién se lo estás dando. Entonces, Barminan, en el momento que Dios ve que Él nos regaló el mundo, nos regaló la vida, nos regaló nuestra mercancía, nos regaló nuestro trabajo, y nosotros no estamos dando el 10% para los pobres, en ese momento estás comprometiendo al mundo completo. Shema Israel, qué miedo, vean lo que está escrito acá. Está escrito acá que vienen desastres naturales al mundo porque Am Israel no está cumpliendo con la mitzvah de maaser. Con la mitzvah de maaser, si tú no estás diezmando, si no estás diezmando tu mercancía, tu trabajo, tu campo, aparte de que estás transgrediendo una mitzvah de la Torah, aparte de eso estás trayendo problemas al mundo, estás comprometiendo al mundo con desastres naturales. Me dice acá, si algunos diezman y algunos no, quiere decir que parte de la sociedad saca su diezmo y parte no la saca. Ya con eso es suficiente para que tristemente Barminan venga hambre al mundo. Eso acaba de provocar que venga hambre al mundo. ¿Por qué? Porque tú no estuviste dispuesto a dar. Ahora viene Hashem y viene Barminan Midá, Keneged Midá, a recoger. Viene hambre al mundo, y ¿cómo se provoca esa hambre? Por medio de sequía. Vienen sequías al mundo donde deja de llover, o llueve en lugares donde no tendría que llover.
¿sí? Fíjense en la foto que les puse acá atrás, tengo una inundación donde se están hundiendo las casas y se están hundiendo los coches. Esto no es la lluvia que puede traer verajá, esta es una lluvia torrencial que puede traer desastres naturales al mundo y esto quema y ahoga a todos los campos. Entonces me dice acá que hambre y sequía vienen al mundo. Viene hambre, la gente no tiene para comer y aparte trae consigo sequía. Sequía no quiere decir nada más que no llueve, sino que la lluvia cae en lugares no necesarios o cae en demasía que provoca que toda la cosecha se queme y ya no haya cosecha. Pues esto ya me dio mucho miedo, Shema Israel, ya me dio mucho miedo, porque ¿qué está diciendo acá? Que si nosotros ahorita, Barminan, el mundo está sufriendo de ciertos desastres naturales, pues aquí me está dando la causa, ya encontré la causa, dice acá Pirkei Avot, escrito hace 2000 años, un poco más, escrito hace 2000 años, un poco más, me da la causa del hambre y de la sequía en el mundo. Cuando hay desastres naturales, inundaciones, y las inundaciones, la falta de agua o el agua en demasía que provoca que se sequen los campos, eso tiene un fundamento. Y el fundamento es porque a Israel no somos capaces de diezmar. Si tú no diezmaste, no estás incluyendo a Dios en tus operaciones, no estás incluyendo a Dios en tu trabajo, no estás incluyendo a Dios en tus bienes. Dios dice, yo quiero ser un socio, yo te di la vida, yo te di el trabajo, yo te di la comida, yo quiero ser socio contigo en un 10%. Si no si tú no sacas ese 10%, no estás incluyendo a Dios en tu trabajo. Si no incluyes a Dios en tu trabajo, aparte de que tu trabajo no tiene verajá, aparte de que no estás transgrediendo una mitzvah de la Torá, aparte estás provocando, Barminalo alenu, que pueda venir un desastre natural al mundo, que provoque hambre y que provoque sequía. Shema Israel. Ahora, ¿esto cuándo es? Esto es cuando algunos diezman y algunos no. Si algunos diezman y algunos no, ya es suficiente motivo para que llegue al mundo hambre y también sequía. Barminan. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice, cuando todos dejaron de dar el diezmo. Cuando llega el momento en que ya nadie da diezmo. Aquí todavía viene más peligroso. Vienen más problemas, Barminan. ¿Qué es lo que pasa si todos dejaron de dar diezmo? Si una gran mayoría del país, una gran mayoría de las personas les importa muy poco diezmar sus bienes e incluir a Dios en su trabajo, ahí no nada más viene hambre de sequía, sino Barminalo aleno, dice acá que también vienen guerras al mundo. Vienen guerras al mundo y esas guerras provocan que la persona no puede ir a trabajar porque tiene que estar encerrado, tiene que estar guardado en algún lugar porque Barminan, hay peligro en las calles. Cuando hay peligro en las calles de guerra, la gente no puede trabajar. ¿Y eso qué le provoca a la persona? Otra vez, hambre. Entonces, tú le quitaste, Shema Israel, oigan lo que está escrito, tú le quitaste el pan de la boca a los pobres, que tú deberías de mantener a los pobres con tu diezmo. Hashem se encarga tristemente, midá keneged midá, de quitarle de la boca
al planeta completo, a todo mundo, pobres y ricos. Barminan pueden sufrir. ¿Por qué? Por esta situación en el momento que tú no diste el diezmo. Estamos viendo acá la importancia que es dar maaser. No es simplemente no di el diezmo y se acabó. No, está tremendo. Shema Israel, lo que está hablando Pirkei Avot. Estás metiendo, estás comprometiendo al mundo completo. Estás poniendo en dificultad al mundo completo. ¿Por qué? Porque estás trayendo hambre y sequía y guerras al mundo. Tres cosas. Qué peligroso. Shema Israel, qué triste lo que está diciendo acá. Les voy a leer lo que dice Bartenura al respecto. Vamos a ver qué dice Bartenura al respecto con lo que es no dar maaser. Y dice acá, Raab shel Batzoret ageshamim atim. Las lluvias pueden ser muy pocas. Umitoch kach ashar mityaker. Y eso provoca el hambre. ¿Por qué? Porque hay muy poca producción. Hay muy poca producción, entonces sube el precio de la comida. Entonces, quien no tenga el dinero para pagar la comida, va a pasar hambre. Lo dice, y si es que nadie está dando maaser, si es que una gran mayoría de gente no están dando maaser, dice mi penea gaisot en yeholim leasoba tebuá, empieza a barminar las guerras. ¿Y qué provoca la guerra? Que hay que la gente se tiene que guardar en sus casas, hay toque de queda y no se puede salir, tienes que estar confinado en tu casa y como está confinado en su casa, no puede cultivar su campo y no puede cosechar su campo y no puede sembrar su campo. Entonces, como no puede sembrar y no puede hacer nada, entonces empieza otro tipo de hambre. Hay un hambre que provoca la sequía y hay un hambre que provoca la guerra. Son dos cosas diferentes, dos cosas delicadas y tristes que las dos vienen por falta de dar el diezmo y de alguna forma es tú le quitaste el pan de la boca a los pobres. Ahora Borolam midá keneged midá, quita el pan de la boca, Barminan, lo alenu, de mucha gente. Les voy a leer lo que dice que a ti, es unas Mishnayot que a ti están muy interesantes. Dice acá, Vejenam Bruba Gemara, y así está escrito en la Gemara. Beabón bitul terumot maserot, por el pecado de no dar terumá y maaser, cuando una persona no da su diezmo y no le entrega su diezmo, su donación a los pobres y a las cosas de Kodesh, Shamay Neatzerim, los cielos se cierran. Shema Israel, lo que está diciendo aquí, el cielo se cierra, se cierran los cielos y no llueve. Milorit, batal matar. Y Barminan provoca que no baje lluvia. Yo quiero ver y empiezan a subir los precios y empieza el hambre. De asajar a ver y se pierde toda la cosecha, ya no alcanza la gente, como no hay agua, se pierde todo lo que sembraron y se pierden todos los campos. Y los hombres, los seres humanos corren detrás de su parnasá, venan magim y no la alcanzan, Barminan, no alcanzan a encontrar su parnasá. Dice todavía más, y si todos dejaron de dar sus diezmos, ahí qué pasa, si todos decidieron que ya no van a dar diezmo, ahí qué pasa, la frisma serocolicar, qué pasa, milepaya batzoret, aparte de lo que ya hablamos inicialmente, que viene sequía, va, Gameuma Milhamá, Barminan lo alenu,
también vienen guerras al mundo. Las guerras al mundo vienen porque las personas no estamos viendo por los demás. Cuando tú no ves por los demás y no te preocupas porque los demás tengan parnasá, porque los pobres tengan para comer, entonces Hashem dice, no te preocupan los demás, midá, keneget y midá, puedes provocar Barminan, que vengan desastres naturales al mundo. Y dentro de esos desastres naturales incluye sequía, incluye guerra. Dice acá, Shemaridá umatridaet bene Adam. ¿Y qué es lo que pasa con la guerra? ¿Cuál es el peligro de la guerra? Pues primero que nada, que todos los que están cerca de la guerra están en una dificultad. Dice aquí todavía más. Aparte, ya toda la gente no puede ir a trabajar porque hay guerra, porque estamos confinados. Eso provoca que la gente no puede ir a trabajar. Entonces, si la gente ya no puede ir a trabajar, no tiene para comer. Y resulta de esto que todo mundo va a minar, se provoque hambre en el mundo. Barminalo alenu, esto es lo que provoca el hambre al mundo. Entonces me está diciendo algo gravísimo. Me está diciendo, Pirkei Avot, si quieres encontrar el motivo de las guerras, aquí te lo tengo. Si tú quieres checar por qué hay guerra en el mundo, aquí me dice Pirkei Avot, yo te doy el motivo. ¿Sabes por qué hay guerra en el mundo? Porque la gente no da tzedakah. Shema Israel. Así me está diciendo Pirkei Avot, que cuando la gente no da tzedakah, la falta de tzedakah, la falta de maaser, provoca varias cosas. Provoca hambre, sequía y guerra. Delicadísimo lo que está diciendo. Está muy fuerte esto. Y hay quien dice una explicación diferente. Hay quien dice que también esto provoca que la comida no tenga verajá. Vean lo que dice aquí. Me dice acá algo muy fuerte. Y me dice, no necesariamente el hambre se provoca por falta de comida. Me dice, puede ser que el hambre se provoca por falta de satisfacción con la comida. Pues quiere decir que puede haber una situación rara en la que hay mucha comida. Hay abundancia de comida en el mundo. Hay abundancia, todos tienen comida en el mundo, pero no necesariamente tienen satisfacción. Quiere decir que hay gente que come y le da indigestión, no puede comer o tiene que estar a dieta. Tiene comida, pero no lo satisface la comida. Qué fuerte. Y todo esto viene por el pecado de no dar maaser. En el momento que no se da maaser, no se ve por los demás. Y Barminan quitamos la protección que Hashem ve por nosotros. Y dice las Mishnayot que a ti, que los cielos se cierran y deja de llover. Vamos a la número 3. La número 3 me dice acá que es todavía peor. Yo no pensaría, nunca me imaginaría que este pecado es tan grave. Nunca hubiera pensado que este pecado es tan grave. Me dice que es peor de sacar maaser. Hay algo peor que alguien que no da tzedakah, que no da su diezmo, el que no saca jalá. Eso es peor. Si alguien no saca jalá, viene un hambre diferente, que es un hambre de tipo destrucción. ¿Qué quiere decir de tipo destrucción? Vienen tornados, vienen ciclones Barminan, vienen huracanes que destruyen todos los campos, destruyen toda la comida, y eso es lo que provoca el hambre.
Entonces aquí me habla de un tipo de destrucción. Atrás habíamos hablado de falta de comida y de guerras. Aquí viene algo diferente y dice que dice acá destrucción. Les leo Bartenura y Bartenura dice Ashamaim que Barzel, el cielo se convierte en fierro de Aretz que Nehoshet y la tierra se convierte en cobre. ¿Qué quiere decir? Se cierran los cielos y se cierra la tierra. El cielo no llueve y la tierra se hace no fértil y no da ningún tipo de cosecha. Y esa es la destrucción que grafica Bartenura en el Mishnah, en la Mishnah. Les leo que a ti, ¿qué dice que a ti? Raab dice que a ti dice, esto es adicional al hambre que ya teníamos atrás. Tenemos dos opciones, que es el hambre de sequía y las guerras y también destrucción, o si Jalá viene por sí sola y es un hambre de destrucción por sí sola. Dice acá que el Omar Sherabim Betim Mehadmata Ra'a. Barminalo Alenu dice aquí que mucha gente se muere de hambre. Y hay quien dice que solamente por no sacar jalá, eso es lo que trae la destrucción al mundo. Shemedubara bebitul jalá bilbat. Hay quien dice nada más por no sacar jalá, con eso traes destrucción al mundo. Bejamor abon jalá mi macerot, y es más fuerte el no sacar jalá que el no darse de acá. Sheken bejalá yeholá adam lipater et atzmo beparashat jalá. ¿Por qué? Porque la jalá te podrías hacer patur, porque hay una alajá que si tú sacas jalá nada más de 2 kilos, entonces si no vas a sacar 2 kilos, no tienes que sacar jalá. Entonces te voy a dar un consejo, vas a sacar pan y no quieres darle a los pobres, no le quieres dar el cohen a la jalá, no hay problema, haz panes de 1 kilo y después haces panes de otro kilo y con eso no tienes que sacar jalá. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo 2 kilos y no sacando jalá. Eso es muy grave. Te podías haber exentado. Hubieras sacado amasado 1 kilo y horneado, amasado 1 kilo y horneado y no hubiera pasado nada. Pero si tú al drede amasaste 2 kilos o más y no sacaste jalá, no fuiste capaz de sacar jalá, estás trayendo destrucción al mundo. Shema Israel lo que está diciendo. ¿Estás provocando que el cielo se cierre o estás provocando desastres naturales que vengan al mundo porque tú no fuiste capaz de sacar jalá? Y dice acá, Nirese razonable batele tamitzvot leajis. De aquí vemos que tú lo estás haciendo con cierto coraje. Belefija, y por eso afonashim hamurim yoter, por eso el cielo se enoja. Vean lo que dice acá. Dice, parecería como que tú lo estás haciendo por enojo, porque habría una forma de exentarte de la jalá y no te estás exentando. Entonces parecería que lo estás haciendo al drede, que lo estás haciendo premeditado. Tú estás haciendo las cosas con enojo. Barminan, eso puede provocar el enojo del cielo y eso puede provocar hambre, pero el tipo de hambre de destrucción. Puede venir destrucción al mundo. ¿Cuánto hemos oído en diferentes lugares
Barminalo Aleno, las inundaciones que está habiendo en tantos lugares, los temblores en Japón y en China, pobrecitos, no ha parado de temblar, Rabotai, no ha parado, llevan semanas completas con temblor tras temblor y temblor con mucha fuerza, no cualquier cosita. Nos dice acá que la destrucción viene al mundo por el incumplimiento de las mitzvot. Cuando una persona no cumple las mitzvot, eso es lo que puede traer Barminan, la destrucción al mundo. Vamos a seguir y avanzamos con la cuarta. Empezamos la número 4. Y la número 4 me dice, porque no se cuidan las leyes por no cuidar las leyes del juzgado. Entonces aquí viene algo muy delicado y Hashem quiere que exista justicia en el mundo. Justicia en el mundo quiere decir que el juzgado sea muy cuidadoso de penalizar y de castigar al que actuó mal. Cuando tú castigas al malvado, en ese momento se acaba el juicio sobre el mundo, sobre esa ciudad. En el momento que hay un malvado y llega y lo enfrentamos al juicio, lo llevamos al Bedín y el Bedín lo penaliza y lo castiga, se quita el juicio sobre toda la ciudad. Pero si es que tú permites al malvado que siga siendo malvado y vivito y coleando, nadie lo castiga, nadie le dice nada, inclusive se le da honores, darle honores al malvado, le dan honores al malvado en vez de llevarlo al juicio, en vez de cobrarle todo lo que robó, en vez de cobrarle, en vez de castigarle por todas las cosas que ha transgredido. Cuando no hay juicio en el mundo, Shema Israel, Barminan, me dice acá, vean esto lo que dice Pirkei Avot hace 2000 años. Cuando no hay juicio en el mundo, epidemias vienen al mundo. Si alguien quiere saber la contestación de las epidemias que hay en el mundo, que vienen al mundo, yo les acabo de encontrar en Pirkei Avot. Acabo de encontrar en Pirkei Avot, ahorita les leo Bartenura. Dice acá que el motivo por el cual vienen las epidemias al mundo es porque no hay juicio en el mundo. Cuando los juzgados no son cuidadosos, cuando no se está llevando a la gente al juicio. Entonces no, Hashem hizo un mundo. Hashem hizo un mundo de leyes y si hay leyes se tienen que llevar a cabo las leyes y tienes que tener cuidado que cuando alguien hace mal se le tiene que castigar. No lo dejes impune, porque si lo dejas impune, el juicio recae sobre toda la ciudad. ¿Qué es lo que hace que el juicio se quite de la ciudad? En el momento que quitas, que castigas, en el momento que castigas al malvado. Hashem quiere que se castigue al malvado. En el momento que castigas al malvado, en ese momento quitas todo el juicio que hay sobre toda una ciudad. Me dice la Gemara en Gitín, que en una ciudad subió la moneda. La moneda estaba, el intercambio de la moneda te daba a 10 pesos y de repente subió a 20 pesos. Todo el mundo estaba muy preocupado, una devaluación del 100%, de 10 a 20. Me dice la Gemara que toda la ciudad estaba preocupadísima. Dijeron, si es que subió la moneda, se devaluó la moneda al 100%, seguramente es porque hay un pecado muy grave. Hay un pecado muy grave en esta ciudad. Empezaron a checar por todos lados y encontraron que un papá y un hijo cometieron una inmoralidad tremenda el día de Yom Kippur. Shema Israel. Dice la Gemara en Gitín
que un papá y un hijo cometieron una inmoralidad tremenda el día de Yom Kippur. Los trajeron al juicio, los trajeron al Bedín, los juzgaron y en ese momento bajó la moneda de regreso a 10 pesos. Me está enseñando Pirkei Avot que más que los motivos naturales que nosotros conocemos de los desastres, hay motivos también espirituales. Y uno de los motivos espirituales, ¿por qué vienen desastres al mundo? ¿Por qué vienen enfermedades al mundo? ¿Por qué vienen epidemias al mundo? Me dice por falta de leyes. Cuando hay falta de leyes y los malvados están en la calle vivitos y coleando, a los malvados, los rateros y los asesinos, y todos están en la calle y no se les presenta juicio, me dice que eso va a terminar, provoque epidemias en el mundo. Dios decreta el castigo que le tendría que llegar a uno, lo decreta toda esa ciudad. Shema Israel. Si tú castigas a ese uno, se quita el juicio de toda la ciudad. Si no castigas a ese uno, si el Bedín no es capaz de juzgar al pecador, si el Bedín no es capaz de castigar al pecador, hay veces que el Bedín no tiene la fuerza, hay veces que las comunidades no le dan la fuerza necesaria al Bedín para poder ejecutar, pero no sé cuál sea el motivo. Pero si el Bedín no está pudiendo juzgar, que sepas que recae juicio sobre la ciudad completa. Shema Israel. Les leo Bartenura. Vamos a ver qué dice Bartenura al respecto. Dice Bartenura, Shelonim Serule Bedín, no los estás llevando al Bedín, Sheloa Subaem Din Torah. Le estás haciendo un juicio, pero no un juicio según la Torá. Tiene que ser din Torá. Puede ser que lo estás juzgando, pero lo estás juzgando en base a leyes seculares. Lo estás juzgando en base a lo que a ti te parece que debe ser el castigo. Dice, no, hay una Torá y tienes que juzgarlo conforme dice la Torá. Vamos a ver qué dice que a ti. Voy a estar leyendo las dos explicaciones porque las dos explicaciones están preciosas. Voy a la explicación y dice que a ti. Rahab Keliaba, en el caso, un segundito. Magefa, dice epidemias. Epidemias vienen al mundo. Deber bala olam. Magefa agoremet litmota rabá pitomit. Me da pena decirlo, pero estoy leyendo lo que dice acá. Dice, vienen epidemias al mundo que provoca muerte repentina de gente. Shema Israel o alenu. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar esa tristeza? Porque no hay juicio en tu ciudad. Entonces, esto nos tiene que llevar a todos a reflexionar y a reforzar los juzgados y el betín que cada quien tiene en tu ciudad. Tienes una obligación de luchar porque haya leyes de Torah en tu ciudad y porque el betín tenga suficiente fuerza en tu ciudad, porque si no me dice lo alenu, cosas muy delicadas, epidemias podrían, barminar lo alenu, venir al mundo. Me dice una adicional, la número 5. La número 5 me dice, por no cuidar el año de Shemitah. Existe un año que es el año séptimo. El año séptimo es el año en que las tierras de Israel tienen que descansar. Los tienen que descansar, no se pueden cosechar. Abres la puerta de tu campo y permites que todos coman el año de Shemitah.
comen de tu campo todo y tú no puedes comercializar con la fruta que nació en el año séptimo. No puedes comercializar con ella. Si es que tú no respetaste el año séptimo y sí comercializaste con esa fruta, Barminan, epidemias vienen al mundo. Entonces me explica acá, me explica la Mishnah que hay dos motivos que Barminan trae enfermedad al mundo. Uno es la falta de leyes y la otra es la falta del cuidado del año séptimo. Por el año séptimo, tú tenías que haber permitido, abierto tu campo y permitido que todo mundo entre a tu campo. Tienes que hacerle efquera a tu fruta y que todo mundo pueda agarrar de tu fruta. Midá geneget midá. Tú no le hiciste efquera a tu fruta, tú no permitiste que todo mundo agarre de esa fruta. Shema Israel, el mundo se convierte en efker. Hashem dice, tú no le hiciste a tu fruta, no le quitaste tu propiedad, yo le voy a quitar mi propiedad al mundo y voy a permitir, Shema Israel, que haya estas epidemias y estas enfermedades Barminan sobre el mundo. Eso es lo que está diciendo acá. Qué fuerte y qué delicado, qué triste lo que está diciendo por no tener juzgados y por no cuidar el año séptimo. Vamos a la sexta. Vamos a la sexta, el sexto motivo que puede provocar espada y guerra al mundo. Espada y guerra al mundo y vuelve a tocar el tema de los juzgados. Y me dice Pirkei Avot, me dice algo muy fuerte. Al mitot amurot batorah, shelonim serule bedin, sobre todas las cosas, los castigos que están escritos en la Torah, que no fueron entregados al juicio, que no fueron entregados al bedín, y al perot shevi'i, y sobre la fruta de shevi'i, jereb bala olam, y luego dice Alinuyadin, por hacer esperar el juicio, de Alibutadin, y a ver si tengo las 7 de una vez acá. Sí, esa es la 7, ¿no? Entonces me trajo estas juntas. Estas dos vienen juntas. La 6 son dos cosas. Una cosa, para Hashem es muy delicado el juicio, es muy fuerte. Cuando alguien está impune de todos los pecados que cae, en el momento que la persona está impune y no llevas a cabo el juicio, en ese momento cosas tristes vienen al mundo. Entonces dijimos una antes fue que dijimos por no cuidar las leyes del juzgado. Ahora viene acá y dice por esperar el juicio. Y Nuyadin, el juicio quiere decir que el bedín ya sabe cómo se tiene que castigar, ya sabe qué tiene que hacer, pero se están esperando y no lo están haciendo, y no están pudiendo ejecutar. ¿Por qué no están pudiendo ejecutar? O porque ellos lo están postergando o porque ellos no tienen la fuerza para hacerlo. Cuando tú no tienes la fuerza porque la sociedad no le dio la fuerza al bedín para poder ejecutar, y cuando no hay leyes en esa ciudad, no hay leyes en el mundo, Barminan, y eso provoca cosas tristes en el mundo, dice acá, provoca espada y guerra en el mundo, Barminan. Acabamos de acabar una guerra en Eretz Israel, en Tierra Santa. En Tierra Santa han estado estas últimas 2 semanas tanto peligro que corrieron nuestros hermanos y tanta tristeza que nosotros tuvimos a nivel mundial de saber lo que estaba pasando en Eretz Israel. Aquí me dice que cuáles son los motivos
que puede provocar la guerra al mundo. ¿Por qué vienen guerras? ¿Por qué pueden venir guerras a este mundo? Vienen guerras al mundo, me dice acá, porque no hay juicio en el mundo. Y cuando se quita el juicio del mundo, en ese momento, Barminan lo aleno, se puede provocar que vengan cosas tristes, al mundo. Dios no lo quiera, que nunca lo veamos. Se me regresó tantito. Ya estoy donde estábamos. Entonces, ¿qué tan importante, Rabotai, es cuando tenemos que preocuparnos? Esto es algo que tenemos que estar preocupados por darle fuerza al Bedín. Que el Bedín en tu ciudad, que el juzgado en tu ciudad tenga la fuerza de la Torá, y que se ejecute a quien haya que ejecutar, y no hacerlo esperar. Si es que esta persona tiene una pena, si es que esta persona tiene un castigo, no te esperes. Luego hay que ejecutar la ley, porque el no ejecutar la ley puede provocar guerras al mundo. Barminan lo aleno. Y luego viene la que sigue, todavía más triste, y dice aquí, por corromper el juicio. Corromper el juicio es cuando no hay leyes, pero no nada más no hay leyes, sino que a quien tendrías que castigar no castigas, y a quien no tendrías que castigar sí lo castigas. Existe esa prepotencia triste que beneficia a los malos y perjudica a los buenos. Eso quiere decir corromper. Corromper quiere decir que porque alguien es muy importante, no se le juzga, y porque alguien es poco importante, se le juzga, pero el culpable era el otro, no importa, se corrompe el juicio. Otra vez, cuando no hay leyes, Rabotai, cuando no hay leyes en el mundo, cosas tristes pasan al mundo. Hashem nos entregó un mundo y nos entregó la Torá, para que a través de la Torá podamos tener un mundo justo que se le pague al que se le debe y se le cobre a quien debe. Que cada cosa esté en su lugar y que el juzgado sea capaz de ejecutar. Pero Barminan, si existe un juzgado, un bedín corrupto, un bedín que lastima a quien no hay que lastimar, o le cobra a quien no hay que cobrarle porque es débil, y no le cobra a quien sí había que cobrarle porque es fuerte. Como es fuerte, mejor no se quieren meter con él y mejor no le cobran. Me dice aquí tristemente que la espada y la guerra viene al mundo. Les voy a leer Bartenura que dice de esto. Me dice Bartenura acá, Inui Adin, por hacer esperar el juicio, ya saben cuál es el juicio, nota, umeakbim, y no lo sueltan, y no sueltan el veredicto, y no dicen cómo tiene que quedar, ven poskimoto, y no sueltan veredicto, y lo dejan el juicio abierto, y dejan a la gente sufriendo. Ese es por esperar el juicio. Ahora, por corromper el juicio, les dacote tajayav, es cuando sale inocente el culpable de ajayav y sale obligado, sale culpable el inocente. Cuando tú corrompes los términos, porque todo depende de quién es, porque es tu amigo, porque es muy fuerte, porque tiene dinero, porque no tiene dinero.
El hecho de que no haya juicios en el mundo, Barminan aquí dice que la espada y la guerra viene al mundo. Dice aquí, Shematim et dadim, inclinan, estoy leyendo que a ti, que inclinan el juicio hacia un lado. Meburar kvar la dayanim, aunque sea que el juicio ya estaba muy claro y los jueces ya sabían lo que tenían que hacer. Veno Sarijo de Yuni dice, no tengo que explicar más. A eso se le llama, son las dos cosas que me dice aquí delicadísimo, que cuando no hay jueces, cuando no hay leyes, cuando se corrompe el juicio, cuando el juicio depende de qué tan amigo eres del juez, cuando el juicio depende de qué tan importante o poco importante eres. Aquí me dice que esto puede provocar, Barminalo aleno, que la espada y que la guerra venga al mundo. Vamos a las 7 y última. Dijimos que iban a ser 7. Vamos a las 7 y última y me dice acá, cuando dan lineamientos no según la halajá. Cuando Barminalo aleno, en una ciudad se hacen halajot, pero no en base al Shulchan Aruch. Estos inventaron sus halajot. ¿Quién sabe de dónde sacaron esa halajá? Cuando dicen esa halajá se la sacaron de la manga, o alguien que no está muy perfeccionado se pone a dar leyes, no sabe, no ha estudiado la halajá por dentro del Shulchan Aruch y empieza a decir leyes para un lado y para el otro. Barminan, otra vez estás enchuecando el mundo de Dios, estás enchuecando el mundo en cómo Akadosh Baruj Hu decretó su mundo y cómo el mundo tiene que ser. Shema Israel. Entonces, si alguien tiene dudas, estamos pasando en el mundo una pandemia, estamos pasando en el mundo una guerra. Encontré la Mishnah en Pirkei Avot, si alguien la quiere ver, la Mishnah está en el capítulo 5, Mishnah 8, Mishnah Het, y ahí me dice 7 cosas por qué vienen los problemas y los desastres al mundo. Los voy a repasar. Ya terminamos, vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso para que nos acordemos de todas. Y dice acá, número 1, 7 desastres naturales que vienen al mundo porque no cumplimos la Torá como debe ser. Número 1, por no dar el diezmo, cuando algunos sí y algunos no, provoca hambre y sequía. Algunos comen y algunos no comen. Como todavía esto es parcial, no todo mundo, hay hambre y sequía, algunos comen y algunos no comen. Número 2, cuando todos no dan diezmo, ya a nadie le importa dar diezmo y darle de comer a los pobres y darle de comer a las yeshivot y darles de comer a los necesitados, eso provoca hambre, provoca sequía. Y Barminan también se une, que también dice acá que puede provocar guerra, tristemente. Cuando no se saca jalá, jalá es la porción que se le separa al pan. Cuando yo tengo un pan y lo amaso, cuando amaso la harina para hacer un pan, es necesario quitarle un pedacito y dárselo al Cohen. Hoy en día se quema ese pedacito. Cuando todos decidieron no sacar jalá, eso trae destrucción al mundo, trae desastres naturales, Barminan, al mundo, porque tú no te estás preocupando por el nombre de Hashem, porque darle esta jalá a los demás, Hashem no se preocupa por su mundo y eso puede traer destrucción. La número 4, ¿por qué? Por no cuidar el juzgado, las leyes del juzgado, cuando no hay leyes en la ciudad y no cuidar el año sabático, el año de la Shemitah, epidemias vienen al mundo, Barminalo aleno, enfermedades, epidemias, dice aquí Magefá, epidemias vienen al mundo porque no hay leyes. Cuando no hay leyes,
Hashem se enoja muchísimo. Hashem quiere un mundo de leyes, un mundo de justicia, donde se persiga, se ejecuta al culpable, y en el momento que se ejecuta al culpable, en ese momento se quita la ley sobre toda esa ciudad. Número 5 dijimos, cuando el juzgado, el betín, no tiene la suficiente capacidad para fallar y se tardan en su fallo, o no quieren dar el fallo porque la persona es importante o porque es su amigo o por lo que tú quieras, o todavía peor, cuando existe corrupción a nivel del juzgado y el juzgado hace que hay veces castigan al inocente y deja libre al culpable, eso provoca juicio, barminan leyes sobre el mundo completo y eso puede traer guerras al mundo. Y la número 7 y final es barminalo aleno, cuando una persona empieza a decir alajot que no son conforme a la Torah. Quiere decir que no ha estudiado lo suficiente y empieza a decir alajot a diestra y a siniestra hacia todos los lados y acaba diciendo cualquier disparate. Cuando eso ocurre, barminalo aleno, Hashem está muy triste porque Hashem nos entregó, nos regaló la vida y nos permitió vivir en este mundo, pero nos dio también la Torah y nos obliga en la Torah que sea un mundo de leyes donde se pueda perseguir al culpable y se pueda ejecutar y castigar al culpable. O si alguien tenía algún tipo de cuestionamientos, yo creo que con todo lo que estudiamos hoy, me duele, yo nomás estoy leyendo, no soy nadie para explicar la situación actual que estamos viviendo. Lo único que hice el día de hoy fue leer la Mishnah y traducirla con bartenura y con que a ti tratar de dar una descripción de qué es lo que está pasando. Es la Mishnah, no la escogí, es la Mishnah que nos tocaba y es la Mishnah que estamos viendo el día de hoy. Que Besat Hashem nos dé el zehut de que si Dios quiere, cada uno de nosotros nos preocupemos por todo lo que dice acá, nos preocupemos por dar el diezmo, por cuidar la jalá, por cada una de las cosas que estamos viendo, que una persona tiene que cuidar al juzgado y cuidar las leyes que ante Dios son tan importantes y que por ese zehut, Borolam nos cuida a todos, le mande al mundo completo pura verajá, le mande al mundo completo abundancia, alegría, shalom, shalom en Eretz Israel y shalom en cada una de nuestras casas. Amén. Amén.